Bienvenido seas a nuestra serie de estudios bíblicos esenciales. Este es nuestro tema número 5, titulado ¿Por qué hay sufrimiento? Para comenzar, te invito a orar. Querido Padre, todos sabemos que este mundo está lleno de sufrimiento y dolor, pero también sabemos que en medio de este dolor gozamos de tus bondades y misericordia para con nosotros los humanos. Ayúdanos a comprender el tema de hoy. Dirígenos con tu Santo Espíritu, en el nombre de mi Jesús. Amén. El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. Sin embargo, la diaria realidad es el sufrimiento, la angustia y el dolor, y todo es causado por el pecado. El mal o pecado se originó en un ser celestial y luego pasó a la tierra. El pecado es la rebelión contra Dios. Consiste en rechazar a Dios y sus requisitos para hacer la voluntad propia. El pecado siempre acarrea males y consecuencias y finalmente la muerte eterna. El ser humano necesita conocer lo que es pecado, sus nefastas consecuencias y lo ofensivo que es para Dios. Sin embargo, en su gran amor, Dios trazó un maravilloso plan para que podamos salvarnos eternamente. Creados para ser felices. Pregunta número 1. ¿En qué hermosa condición fue creado el ser humano? Respuesta. Creó Dios al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios. Y Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1, 27, 28 y 31. Pregunta número 2. ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano? Respuesta. Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Génesis 1, 28. Y estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Pregunta número 3. ¿Qué alteró el plan de Dios? Respuesta. He hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero él se complicó con muchos artificios. Eclesiastés 7, 29. La causa del sufrimiento. Pregunta número 4. ¿Cómo se describe la vida humana por causa del pecado? Respuesta. El hombre nacido de mujer, corto de días y de sinsabores, huye como la sombra y no permanece. Job 14, 1 y 2. Pregunta número 5. ¿Cuál es la causa de las desdichas y los sufrimientos? Respuesta. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 57, 20 y 21. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, la maldición consumió la tierra, y disminuyeron los hombres. Isaías 24, 5 y 6. ¿Qué es el pecado? Pregunta número 6. ¿Qué es el pecado? Respuesta. La transgresión de la ley. El que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3, 4. Pregunta número 7. ¿Quién es el autor del pecado? Respuesta. El diablo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3, 8. Pregunta número 8. ¿Cómo llegó a existir el diablo? Respuesta. Dios creó a un ser llamado Lucifer,
que era perfecto en todos sus caminos, Ezequiel 28:15. Pero Lucifer se pervirtió y quiso ser semejante al Altísimo, Isaías 14:14. Finalmente se rebeló contra Dios y en su batalla en el cielo fue lanzado fuera, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7-9. Pregunta número 9. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Respuesta. Dios pidió a Adán y a Eva que como muestra de amor y obediencia se abstuvieran de tocar el árbol del bien y del mal. Génesis 2:15-17. Pero Satanás los tentó. Génesis 3:1-16. Y el pecado original consistió en desobedecer a Dios y seguir las sugerencias de Satanás. Pregunta número 10. Desde entonces, ¿cuántos han pecado? Respuesta. Todo ser humano ha pecado. Todos pecaron. Romanos 5:12. Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8:21. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Tristes consecuencias del pecado. Pregunta número 11. ¿Qué desdicha provoca el pecado? Respuesta. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo. Romanos 2:9. El impío es atormentado todos los días. Job 15:20. No hay paz. Isaías 57:21. Pregunta número 12. ¿Qué terribles consecuencias espirituales produce el pecado? Respuesta. Separa de Dios. Vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Isaías 59:2. Pregunta número 13. ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? Respuesta. Haciendo lo que Dios pide. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. El don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Odiar el pecado y sentir vergüenza por haberlo cometido. Aborreced el mal y amar el bien. Amós 6:15. Vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. Ezequiel 36:31. Punto número 2. Apártate de las tentaciones y resistir el mal. No entréis por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Proverbios 4:14. Apártate del mal y haz el bien. Salmos 34:14. Punto número 3. Resistir decididamente a Satanás usando las armas espirituales. Vestíos de toda armadura de Dios. Efesios 6:11-18. Punto número 4. Aceptar que la victoria es segura en Cristo. Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Romanos 8:37. Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Mi decisión.
Siendo que solo con la ayuda de Dios podemos vencer, ¿quiere usted abandonar todo hábito pecaminoso y vivir limpiamente para Dios? Oremos para terminar. Querido Señor, todos hemos pecado contra ti. Te rogamos que nos ayudes a aborrecer el mal y amar el bien, a buscar agradarte a ti siempre. Ayúdanos porque sin ti no lo podemos hacer. Bendice a cada persona que escucha, que sea fortalecida y bendecida por ti, por medio de tu Santo Espíritu. Perdónanos y límpianos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.